Hola, bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Adipados. En esta oportunidad hablaremos de un tema fundamental para la crianza respetuosa, periodo postnatal, cuidados y necesidades en los primeros meses, para lo cual contamos con la participación de Paula Arellano, psicóloga clínica, docente de ADIPA y facilitadora certificada de los programas AMAR, quien cuenta además con formación en trauma psíquico y en salud mental del infante desde las perspectivas del apego y la intervención temprana. Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Adipados. Hoy me encuentro con una invitada espectacular. Nos costó poder concretar esta reunión, pero lo logramos. Me encuentro junto a Paula Arellano. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí, en este espacio nuevo también para mí y tal como decías tú, a pesar de que nos costó, hicimos todos los esfuerzos y aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene relación con un curso que próximamente se va a dictar en ADIPA, pero también te vamos a conocer un poco más. Mapa mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. ¿Ya? Antes de partir, por eso quería iniciar con una pregunta crucial. ¿Quién es Paula Arellano y a qué se dedica? Es una pregunta difícil, ¿cómo uno podría definirse? Creo que Paula Arellano soy una persona curiosa, muy fan de la lectura y de cosas como relacionadas con el cine, con el anime, no sé, un poco friki quizás para algunos, pero me encanta. Creo que es parte de mi personalidad y es parte también de lo que me lleva a hacer cosas y a cuestionarme cosas en mi profesión, que es psicóloga. Soy mamá de 2 adolescentes, uno ya adulto, pero adolescente aún. Muy amante de los libros, como te decía antes, muy amante de mis espacios personales y creo que es lo que más podría definirme, quizás como persona. Segunda pregunta, ¿qué te llevó a dedicarte a lo que haces hoy? Mira, creo que cuando empecé a estudiar psicología, una de las primeras cosas que me llevó a la carrera fue tratar de entender qué pasaba en mi mente y también en la mente de otros. Mucha curiosidad al respecto. Pensé inicialmente, es curioso porque entré a la carrera pensando en la psicología infantil, estudiando me fui como hacia la psicología adultos y por esas cosas de la vida terminé trabajando en infancia y me reencanté con el área y empecé a descubrir un montón de cosas que no te enseñan en la universidad y me enamoré de eso y ahí me quedé. ¿Cuáles son los mayores desafíos que te puedes enfrentar en tu área? Creo que lo más difícil del área en el cual yo trabajo tiene relación con cómo se entiende la psicología en infancia. Habitualmente se cree que nuestro trabajo implica llevar a los niños a un box y estar 1 hora con ellos jugando, conversando o dibujando, que puede ser parte de lo que hacemos, pero queda muy en desmedro el trabajo que es importante hacer con los cuidadores, con la familia, que es ahí donde está realmente el foco de cambio que nosotros necesitamos hacer con los chicos. Entonces creo que eso es lo que más me cuesta porque la gente sigue yendo a la psicóloga, ¿cierto? Tratando de que tú atiendas al niño cuando en realidad necesitamos trabajar con la familia. Y lo más gratificante, esta es la opuesta a la pregunta anterior. Creo que lo más gratificante es cuando voy observando los cambios que presentan las familias, cómo ellos van comprendiendo cada vez más a los niños, entendiendo el mundo desde su perspectiva. Creo que eso para mí es el mayor logro que puedo tener en cuanto a mi trabajo en terapia y también en lo que hacemos con los cursos, como proponer un cambio de perspectiva y que la gente de alguna manera tome esa propuesta y la haga suya, creo que es lo mejor que nos puede pasar. En relación a esto último que mencionas, esta entrevista tiene un marco bastante diferente a las que hemos hecho con anterioridad, porque se encuentra dentro de una de las escuelas de ADIPA, que es
de Madres, Padres y Cuidadores, entonces de la cual tú eres parte, y quería preguntarte qué sientes acerca de esta nueva escuela. Yo creo que es tremendamente novedoso. Me gusta mucho la propuesta porque nosotros estamos acostumbrados a hacer cursos como para otros profesionales, tratando como de sensibilizar en todo lo que es la infancia y los temas afines, trauma, apego, etc. Pero descuidamos el impacto que puede tener el trabajo con las personas que están ahí cotidianamente con los niños. Yo creo que ese es el nudo, ¿no? El nodo donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, creo que en ese sentido esta propuesta es muy entretenida, y ahora con el tema de todo lo que son las redes sociales, la virtualidad, cómo poder expandir todo esto, me parece genial. Así es, queremos seguir informando. Con esa gran introducción, entonces vamos a dar paso a la primera sección, que se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. En esta ocasión, como es especial, vamos a aclarar algunas preguntas que podemos recopilar como equipo y que sería interesante desarrollarlas. Quizás algunas están mal planteadas, otras no, pero esa es la idea, que las podamos desarrollar y aprender realmente. En este sentido, la primera pregunta es: ¿por qué es importante el posparto, que se genere un vínculo entre el recién nacido y sus cuidadores? Esa es una pregunta muy bonita, porque creo que nos lleva a recordar que los seres humanos somos una especie muy vulnerable, ¿ya? Muy vulnerable. Lamentablemente en la sociedad como que hay una tendencia a pensar en que necesitamos cada vez como independizarnos o individualizarnos de manera muy temprana. Pero lo cierto es que los seres humanos necesitamos de otros para nuestra sobrevivencia, y desde ahí la conexión emocional, los vínculos afectivos son tan necesarios como la alimentación, como el arroparnos. O sea, necesitamos de los afectos también para la sobrevivencia. Entonces, cuando nacemos, no es solamente sobrevivir en cuanto a nuestras necesidades biológicas en ese sentido, sino también nuestras necesidades afectivas. Podríamos decir que las necesidades afectivas también son necesidades biológicas, en realidad. ¿Y por qué se deben suplir esas necesidades, teniendo como la línea con lo primero que me nombraste? ¿Suplir en qué sentido? No sé si lo entiendo tan bien. Como cubrir esas necesidades, porque es importante prestarle atención. Ya. Porque cuando nosotros nacemos, vamos a estar definiendo, vamos a estar entendiendo cómo se construye finalmente el mundo. O sea, nacemos y llegamos a un lugar totalmente desconocido, si lo pensamos así. Estamos durante 9 meses creciendo, formándonos en un contexto, en el mejor de los casos, como tibio, ¿cierto? Amoroso, y abruptamente aparecemos en este mundo frío, oscuro, a veces con muchas cosas, y desde ahí una de las funciones finalmente que va a ir generando lo vincular es precisamente irnos mostrándonos qué esperar de este mundo, qué podemos esperar de nuestros vínculos primarios, ¿cierto? Y lo que encontremos en esos vínculos primarios probablemente lo vamos a ir trasladando a qué es lo que pasa con nuestros vínculos en el futuro también, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que encontramos, y desde ahí cómo aprendemos a relacionarnos con otros también. ¿Qué se debería encontrar entonces en ese vínculo? Lo más importante del vínculo para el desarrollo de una persona es el sentido de seguridad. Eso es lo que configura cómo nosotros vamos a entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El que eso esté o no esté presente va a ir tiñendo el que esperamos también de los próximos vínculos que tenemos en nuestra historia. Me surge una pregunta respecto a una mujer, periodo postnatal, y quizás está desarrollando depresión y hay un problema para generar como ese vínculo porque no existe. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, ese punto es importante precisamente con esto que hablábamos anteriormente de la individualidad que está muy presente en nuestra sociedad actual.
nos hemos acostumbrado a pensar que el cuidado de los niños se restringe a una sola persona, habitualmente la madre. Pero eso no debiera ser así. Los seres humanos somos una especie que surgió evolutivamente en un contexto social. Por lo tanto, debiésemos ser criados en tribu, ¿no? Como en una comunidad. Entonces, una mujer sola y que además está desarrollando una depresión postparto, que también existen altas posibilidades si yo estoy enfrentando la crianza de manera solitaria, es mucho mejor que esa persona esté inserta dentro de redes que la puedan contener, que puedan de alguna manera ir supliendo o acompañando en que este niño pueda crecer en un contexto de cuidado amoroso mientras la mamá también está ahí viendo qué puede hacer con lo que le está ocurriendo emocionalmente a ella, ¿no? Pero que esa mamá no quede sola y ese niño tampoco quede solo. Es tan importante esto que mencionas, de que la crianza no esté como casi normada en la responsabilidad absoluta en la mujer. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que ocurrió cuando la teoría del apego empezó como a popularizarse es una falsa creencia de que la teoría del apego venía a decir que las mujeres teníamos que estar 100% con los niños y casi como que los niños no podían o iban a tener problemas de apego si es que solo o si es que las mamás tenían que hacer otras cosas. Y en realidad no es eso lo que la teoría del apego plantea, sino más bien que para un niño es independiente cuál es tu género, cuál es tu sexo. Para un niño lo importante es tener un adulto que esté ahí para contener, para sostener sus desregulaciones emocionales o sus necesidades, las que tenga en ese momento. Justo la pregunta que viene a continuación tiene que ver con eso. Hay un módulo dentro del curso de posparto que se llama ¿Qué es o no, y qué no es el apego? Te quería como desarrollar más esto. Hay varias como ideas que han surgido en relación con el apego que se relacionan, pero no son exactamente eso. Por ejemplo, a partir de este boom, surgió todo un movimiento en pro de la lactancia prolongada, en pro del porteo, lo cual no es incorrecto, que nos ayuda a fortalecer los vínculos afectivos, pero es importante distinguirlo de lo que es el apego. El apego es un sistema evolutivo que surge en momentos de estrés. Surge en momentos en que yo siento que hay algo que puede afectar mi integridad o que me altera, me saca como de mi zona de confort, mi zona de agrado, ¿no? Y en ese contexto, cuando yo siento que algo está ocurriendo, que no sé qué hacer, pensando en un ser que todavía no tiene lenguaje, ¿cierto? Y está recién aprendiendo a entender qué es lo que pasa en este mundo, el apego aparece a partir de conductas, como pueden ser el llanto, como pueden ser gritar, ¿no? Y esas conductas tienen como objetivo evolutivo captar la atención de la persona que me cuida para que me consuele, para que me cambie el pañal, para que me alimente, para que me haga dormir, ¿no? Para que me haga sentir que todo está bien. Eso es el apego, ¿no? Entonces el apego está relacionado con lo afectivo, pero da un paso específico que tiene que ver con la regulación. Entonces, no todo lo afectivo es apego, ¿ya? El porteo me puede servir para tener al niño más cerca, para poder regularlo rápidamente si es necesario, sobre todo en los primeros meses. Pero si tenemos un niño que ya camina y que desea tener más espacios de exploración y yo me mantengo en tratar de tenerlo junto a mí, quizás no estoy respondiendo a las necesidades del niño, sino más bien a una necesidad mía como adulto, ¿ya? De no desligarme de ese espacio afectivo. Nunca lo había pensado así, la verdad. Es como darme cuenta de que claro, y puede pasar mucho. Y en ese caso, ¿qué se hace con el adulto? ¿Cómo qué puede hacer? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar, que es parte importante de los vínculos sanos, cuáles son las necesidades de cada quien. ¿Son las necesidades del niño o son las necesidades de nosotros como adultos? Lo mismo pasa con una lactancia prolongada, que obviamente la vamos a favorecer. La lactancia prolongada está bien en varios sentidos, pero también el cuándo ese destete tiene que ocurrir
va a depender de las necesidades que el niño tenga y de las señales que ellos nos van mostrando. Si nosotros insistimos en mantener la lactancia, entonces tenemos que ver si es más bien un tema nuestro o si realmente el niño lo necesita. Y, por ejemplo, voy a darte un ejemplo de un caso cercano que escuché y me llamó mucho la atención, de que una amiga llevó a su hijo al pediatra y el pediatra le dijo que él estaba generando, que ella, al no destetar a su hijo, lo que estaba haciendo era perjudicando la relación con el padre, que tenía que inmediatamente terminar con el periodo de lactancia para no perjudicar la relación con el padre. Mira, es interesante eso. No puedo dar una respuesta específica a ese caso porque cada caso tiene sus particularidades, pero creo que cuando damos instrucciones genéricas respecto a lo que está pasando en relación con una conducta en particular, no estamos viéndolo desde la perspectiva de esa mamá, no estamos viéndolo desde la perspectiva del propio niño. Entonces, como asumir que una lactancia prolongada va a impactar en la relación de ese niño con su papá, es una respuesta entregada de una perspectiva más adultocéntrica, de cómo muchas veces los adultos sentimos que la crianza también debe ser un espacio como súper organizado, normado y que se rige por los tiempos de nosotros los adultos, pero no necesariamente por los tiempos del niño. Yo creo que esa es la invitación que se hace desde la teoría del apego, esa es la invitación que se hace desde la crianza respetuosa, pensando en la crianza respetuosa desde los tiempos y los ritmos de cada infante, como a sacarnos este molde que traemos los adultos respecto a de cómo hay que criar y pensar que efectivamente la crianza viene desde mirar qué es lo que el niño necesita y lo demás. La pregunta que te quiero hacer a continuación tiene que ver con la que ya habíamos conversado, que causa como un poco de duda a cómo está planteada, pero fue algo que pudimos recopilar, es ¿cuáles serían las repercusiones de apego ineficiente? Me encanta esa pregunta porque creo que nos permite precisamente desmitificar el término. No existen apegos ineficientes. Como decía antes, el apego es un sistema que se activa en momentos de estrés y por lo tanto lo que hace es que cuando se activa yo empiezo a desarrollar ciertas estrategias que me permiten de alguna manera entender cómo va a responder mi cuidador y qué es lo que más me conviene para que mi cuidador se acerque a mí. Ojo que yo lo estoy planteando en estos términos, pero tenemos que pensar que no es que el niño esté manipulando ni nada por el estilo. Nos estamos refiriendo a cómo el niño aprende en la práctica qué es lo que pasa con mi cuidador. Entonces, desde esa perspectiva, no existen apegos ineficientes. Existen apegos que me permiten sobrevivir de acuerdo con mis características temperamentales, de acuerdo con las características que tienen mis cuidadores. Eso ya tiene relación con sus propias características temperamentales, con sus propias historias de vida, etc. Cada estilo de apego que pueda surgir va a depender de qué es lo que yo necesito para sobrevivir en este contexto familiar. Entonces, en mi familia yo puedo aprender que si lloro, mis cuidadores van a acudir rápidamente a mí y me van a consolar. Y si me despierto en mitad de la noche y lloro, mi mamá o mi papá acuden, me hacen dormir nuevamente y yo puedo seguir durmiendo. O puedo aprender que mis cuidadores se estresan, como que empiezan a mecerme más rápido, que a lo mejor eso no es tan agradable para mí y quizás aprendo que mejor me quedo callado porque así no me retan, ¿no? O aprendo también que a lo mejor mis cuidadores nunca llegan, ¿no? Y eso es lo que a mí me resulta más eficiente, ¿no? Entonces, pero es un sentir, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las emociones y el apego? Bueno, las emociones y el apego tienen que ver con esto de la sobrevivencia. Las emociones tienen un sentido para cada uno de nosotros. Nos avisan que algo está ocurriendo. Nos avisan que hay algo que me está haciendo sentir mal o me está haciendo sentir incómodo o me entristece o me da miedo.
Entonces, desde esa perspectiva, la relación con el apego tiene que ver precisamente con cómo este cuidador me ayuda a comprender mis emociones, me ayuda a regularlas también, a hacer que éstas no sean demasiado intensas al punto que yo necesite o aplacarlas o intensificarlas más, ¿no? Para poder tener como este cuidado más cercano. Otra pregunta que ya habíamos conversado con anticipación era acerca de qué tipos de apego existen. Ya. Si nos pusiéramos como más dentro de la línea de estudio y la investigación, en la literatura vamos a encontrar 4 estilos de apego como específicos. Vamos a tener el apego seguro, vamos a hablar de apegos inseguros, y ahí vamos a encontrar apegos evitantes, apegos ambivalentes y uno que es como el más reciente, que vendría a ser el apego desorganizado. Ahora, lo complejo de eso, de hablar como de los estilos de apego, es que se empezó a transformar como en una nueva clasificación diagnóstica y todo el mundo empezó como a buscar cuál es mi estilo de apego. Tengo un apego seguro, no, es que necesito lograr un apego seguro con mi hijo, y ese no es el objetivo. Los estilos de apego surgen dentro de lo que es la investigación, no debiesen ser utilizados como diagnóstico, porque es muy simplista para poder describir lo que son los vínculos humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que si bien están estas clasificaciones, tenemos que entenderlas dentro de lo que es el marco de la investigación en apego. De hecho, hay investigaciones en apego donde estas a su vez se subdividen en muchísimos más. No terminaríamos nunca. Entonces, más que buscar cuál es el estilo de apego que puedo desarrollar con mi hijo, la invitación que haría es a pensar en cuál es su sentido de seguridad. ¿Este niño se siente seguro como para decirme que lo está pasando mal? ¿O tiene que intensificar su respuesta emocional para que yo como que le pueda prestar atención? ¿O al contrario, pareciera que es como un niño que nunca me da problemas, ¿no? Como que nunca llora, como que todo lo sobrelleva bien? ¿Qué es lo que me estará como intentando decir esa conducta también? No sé. Una duda que me surge es cuando un cuidador se está viendo como sobrepasado, ¿a quién tiene que acudir? ¿Qué especialista? Cuando tiene relación con aspectos emocionales o de crianza, la sugerencia es que vaya a un psicólogo especializado en infancia, que tiene que ver con actualizaciones en neurociencia, actualizaciones en lo que es teoría del apego, actualizaciones en lo que es trauma. Todo lo que es psicotraumatología hoy en día es bien interesante, sobre todo porque lo que más sabemos en psicotrauma hoy es que esto va mucho más allá de los eventos que usualmente vinculamos a lo traumático. El psicotrauma se relaciona con lo relacional, ¿ya? Con cómo yo me relaciono con mis hijos, ¿ya? O cómo me relaciono con los niños. Hago esa sugerencia de un psicólogo en infancia porque habitualmente pensamos que el especializado en infancia son los pediatras, ¿no? Pero no todos los pediatras se han actualizado en lo que es psicología infantil y muchas veces, tal como tú me decías en la pregunta anterior, las indicaciones que entregan tienen que ver más como desde experiencias personales o desde lo que antiguamente se creía que eran las indicaciones que había que entregar como pauta de crianza. Entonces, una psicología muy antigua, muy adultocéntrica, que no tiene nada que ver con las reales necesidades de los niños. ¿Cuál es el impacto de la conexión emocional en el desarrollo infantil? Bueno, la conexión emocional en el desarrollo infantil yo te diría que es como casi todo, ¿no? O sea, en esa conexión emocional nosotros aprendemos a entender cuál es el mundo en el que vivimos, y cuando hablamos del mundo hablamos de las personas con las que vivimos y nos rodeamos. En la conexión emocional aprendo también quién soy yo. Es como que aprendo quién soy en la mirada del otro finalmente, en cómo mis cuidadores me van contando quién soy y cómo eso
de alguna manera se conjuga con lo que yo siento que soy. ¿Ya? Voy internalizando esta imagen de mí mismo a través del otro que me mira, el otro que me mira amorosamente o no, ¿ya? Y voy estructurando como quién creo que yo podría ser y también definiendo cómo puedo entender quién es mi mamá, quién es mi papá, si mis papás son así, cómo son otros cuidadores también, qué puedo esperar de ellos, puedo esperar confianza, puedo esperar contención o más bien puedo esperar aislamiento y desconexión. ¿Cómo se puede trabajar en apego desde una terapia quizás? Qué difícil esa pregunta, porque además el apego tiene que ver con lo que el niño hace, ¿ya? No es algo que los adultos no hacemos apego con los niños, ¿ya? Porque eso significaría que los niños tienen que contenernos y regularnos a nosotros, lo cual no esperamos, ¿no? Creo que si estamos hablando de una terapia relacional vincular, tenemos que apostar a qué es lo que pasa en el cuidado, ¿no? Qué es lo que pasa con un sistema de cuidado, que ahí podemos encontrar a papás, mamás, tíos, abuelos o quienes se hagan cargo como de estar relacionados con los niños. ¿Cómo los ayudamos a ser más sensibles con la mirada de la infancia? Como a recordar cómo era ser niños, cómo era sentirse niños y que a lo mejor a veces no nos escucharan, ¿no? Qué pasaba con nosotros y qué fuimos internalizando a partir de esas experiencias, ¿ya? Y cómo cuando recordamos eso lo podemos llevar a nuestras experiencias de crianza actual, como volver a conectarnos con ese niño interior. Me gustaría ahora que quizás pudiésemos abordar como en sí el periodo postnatal. Por eso quiero como adelantarme un poco y consultar cuáles son las necesidades que en ese periodo se deben como desarrollar y prestar atención también. Bueno, aunque suene repetitivo, creo que hablar de la sensación de seguridad, ahí voy a hacer un hincapié, es lo más importante. ¿Por qué digo que voy a hacer un hincapié? Es porque a veces pensamos que hablar de seguridad es decirle al niño que vamos a estar ahí para ellos. Y el sentido de seguridad tiene que ver con algo visceral, ¿no? Tiene que ver con una sensorialidad, una corporalidad de saber físicamente que tú vas a estar disponible para mí. Es decir, que si yo lo estoy pasando mal, estoy haciendo lo que coloquialmente se conoce como una pataleta, estoy haciendo una pataleta y tú te vas y me dejas solo en esa desregulación emocional, mi experiencia corporal es que tú no estás entonces para mí en los malos momentos, me dejas solo. Entonces, mi experiencia corporal, por más que tú me digas que estoy ahí para ti, es que en realidad no es así. Entonces, el poder responder afectiva y efectivamente a las desregulaciones emocionales para entregar un sentido corporal de seguridad, yo creo que es lo esencial. Ahí es donde está la conexión. ¿Y cómo se hace un traspaso, como por decir, hacia un cuidador, un tercer, cuarto cuidador, por ejemplo? Sí, eso es difícil, pero no imposible, pero una de las cosas que tenemos que tener presente, uno, es que no podemos ingresar a un nuevo cuidador abruptamente. Lo ideal sería que esa persona ya sea parte de la vida de ese niño desde antes que a lo mejor esa mamá o ese papá tenga que incorporarse a la vida laboral. Entonces no es como que empiezo a trabajar y ese mismo día conozco a la persona que se va a quedar conmigo en casa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que ese niño, por más que sea un bebé, siente, acuérdense que el sentido de seguridad es algo corporal, ¿ya? Siente que hay un cambio en mis rutinas, siente que hay un cambio en la forma como esa persona me toma en brazos, como esa persona me consuela. Entonces eso es algo que yo tengo que ir incorporando mucho más paulatinamente. Si esa persona además es parte de la vida de ese niño, con anterioridad los cuidadores también tienen la posibilidad de ir viendo cómo se va generando ese vínculo, ¿no? Entonces tengo más posibilidades yo como mamá de ir mirando qué es lo que ocurre en la relación entre ese niño y su nueva cuidadora, mientras estoy presente que si me voy al trabajo y estoy súper angustiada
durante horas, ¿cierto? De qué es lo que estará pasando con mi hijo en la casa o qué es lo que estará pasando con mi hijo en el jardín. Entonces, idealmente, que esa introducción de un nuevo cuidador sea algo que esté presente, ojalá, con anterioridad a que se genere la separación, por lo menos para ir viendo cómo se va gestando todo esto. ¿Qué señales hay que estar como un poco más alerta, que quizás no esté funcionando ese cuidado? Una de las cosas que yo creo que siempre es un indicador clave es cuando los niños se muestran temerosos, o en el caso de los más grandes que ya hay lenguaje, cuando te dicen que no quieren estar ahí, que hay algo que no le gusta de esa persona. Yo creo que eso siempre son cosas a las que tenemos que sí o sí prestar atención. A veces los adultos que olvidamos lo que es ser niño y que a veces también estamos muy centrados en lo que nos pasa a nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras propias exigencias, tendemos como a minimizar esas cosas que los niños nos dicen. Entonces, volver a darles esa importancia, preguntarnos por qué, observar. Si tenemos un niño que se acerca con mucha cautela después de que ya ha pasado un tiempo, muy temeroso, yo creo que esas son como las señales principales, ¿no? Como no querer estar con ese otro. ¿Qué puede llegar a sentir una niña o un niño en ese periodo principalmente? Como en el periodo de separación, dices tú. Creo que es importante tener en cuenta que acá van a haber muchos cambios que se están gestando, ¿no? Desde ir a un lugar nuevo, como puede ser un jardín infantil, y este lugar nuevo, si no tengo la contención suficiente, puede ser un espacio que me da mucho miedo, no sé lo que va a hacer la educadora de mi jardín, yo no la conozco, pensando desde el niño, ¿no? Estoy aquí con una persona que no sé quién es, no sé cómo va a reaccionar si yo me pongo a llorar, porque a lo mejor mi mamá me consuela, pero no sé si la tía de la sala me va a consolar también o se va a quedar un ratito conmigo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la separación ¿Cómo? ¿En qué cosas se nota? Que se produce a partir del término del postnatal es un periodo de mucha incertidumbre. Así como es incierto para nosotros como adultos, para el niño también puede ser vivido de forma muy incierta. Y ahí lo importante es que estos nuevos cuidadores también puedan entregarle ese sentido de yo te voy a cuidar mientras tu mamá o tu papá no esté, vamos a estar aquí, lo vamos a pasar bien, en algún momento ellos van a llegar y mientras tanto yo voy a estar disponible para ti. Por eso también es importante que los cuidadores en sí puedan encontrar cómo se sientan cómodos con quienes van a cuidar a los niños o niñas. Sí, en ese sentido, como poder priorizar el cómo se sienten los niños por sobre lo que pueden ser, por ejemplo, el tener una casa, no sé, impecablemente limpia, o un jardín infantil donde, no sé, le enseñen inglés y además le enseñan alemán, no sé, estoy inventando. Como priorizar todo lo que tiene que ver con lo afectivo por sobre lo academicista o por sobre lo que son aspectos como quizás más de limpieza. Para ir finalizando esta ya sección, te quería consultar acerca de para ti qué es esencial y que siempre debe estar presente dentro de todo lo que de lo que hemos conversado. Dentro de periodo postnatal. O sea, lo principal, tal como hemos estado conversando, es cómo los niños se pueden sentir seguros con las personas que los cuidan. Eso va desde el momento en que yo nazco y me quedo con mi familia, papás, mamás, papás biológicos, papás adoptivos, no sé, que yo me pueda sentir seguro en ese espacio y que cuando mis padres tengan que volver al trabajo, las personas con las cuales yo me quedo también me puedan otorgar ese sentido de seguridad. La seguridad me va a permitir poder ir comprendiendo mis emociones, ir sintiendo que mis emociones son válidas, ¿ya? Que está permitido poder expresarlas y que la expresión de mi emocionar va a implicar que yo puedo tener un impacto en el mundo también. ¿Ya? Me va a permitir, paradójicamente hablando,
volverme una persona quizás más autónoma, ¿no? Porque empiezo a comprender quién soy, qué cosas puedo hacer por el mundo, cómo me puedo relacionar con la gente, ¿no? Desde ir entendiendo cómo me siento y comprendiendo cómo me siento y también haciendo cosas con ese sentir. Así que la seguridad es el eje, el núcleo de toda nuestra... Y por eso es importante que espacios como este se sigan expandiendo e informando, porque así vamos a poder ir mejorando todos estos aspectos en cuanto a la crianza. Y ya quería pasar a la tercera sección, que se llama Radar Adipa. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Quería consultarte. En la primera sección hablamos de que te gustaba leer mucho. Entonces eso tiene relación con lo que vamos a hablar ahora, de recomendados. ¿Qué nos puedes recomendar para leer primero? Uy, para leer. Depende de lo que quieran revisar. Mira, a lo mejor va a sonar muy cliché, pero uno de mis libros favoritos en la vida, yo lo leo por lo menos una vez al año, es El Principito. ¿Por qué? Porque El Principito tiene esta frase inicial que es muy bonita, no está dentro del libro, está dentro como de las dedicatorias que hace el autor, que es decir, que los adultos alguna vez fuimos niños, pero nos olvidamos que lo fuimos. Creo que esa frase inicial para mí fue muy importante cuando yo era muy pequeña y que me invitó a nunca olvidar lo que significaba ser un niño. Eso como primera cosa. Y después hay un pasaje en El Principito que a mí me encanta, que es cuando él le pide al aviador que le haga un dibujo de un cordero, ¿no? Y el aviador se desvive por hacer un montón de versiones del cordero y el Principito a todas les decía que no, hasta que le dibuja una caja con orificios, ¿no? Y el Principito le dice, así está perfecto. Y ese pasaje, que a lo mejor no es tan popular dentro del libro, te invita o te muestra cómo los adultos nos hacemos una idea de lo que el niño quiere, pero no la atinamos, ¿no? La caja precisamente lo que invita es que es el niño quien decide cómo está ese cordero dentro de la caja. Es él quien le da las características. Y mi interpretación de ese pasaje es que finalmente nadie te puede decir cómo te sientes o quién eres en definitiva. Eso solamente lo defines tú, ¿no? Es desde la mirada del niño, entonces. Ese es uno de mis libros favoritos como en la vida. A lo mejor no es un libro técnico, pero creo que es precisamente la invitación a recordar que todos fuimos niños alguna vez. Importante. Muy buena recomendación y con tu explicación nos hace mucho sentido. Series o películas. Yo creo que eso es más difícil. Soy bien fan de las películas de Pixar, pero porque las películas de Pixar precisamente hablan de los vínculos. Por ejemplo, salió hace poco Encanto, que creo que es muy entretenida. Yo a todo el mundo se la recomiendo, sobre todo para verla en este inglés moteado con español, que la hace bien interesante, con harto Spanglish. Creo que le da como una fuerza específica también y habla de cómo en esas se instala este trauma transgeneracional. Te das cuenta, no es que hay una persona que agrede a esta familia, sino más bien hay una forma de relacionarse que va definiendo los roles que cada uno ocupa y las cargas que cada uno lleva también. Red también me gustó muchísimo, aluciné con esa película y creo que quizás va a sonar un poco extraño, es un libro-película, podríamos pensarlo. Frankenstein me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una invitación a preguntarte qué nos hace realmente humanos, ¿no? Y yo siempre me he preguntado qué habría pasado si el monstruo, porque Frankenstein era el científico, qué habría pasado si al monstruo lo hubiesen tratado de una manera distinta. ¿Qué hubiera pasado con el crecimiento
de ese ser. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa persona a quien le dimos vida? Pregunto, ¿qué final le habrías dado tú a esa historia de Frankenstein? Siempre me quedo como con la sensación de pensar, porque es un final un poco abierto, de que en algún momento ellos se reencontraron y pudieron como conocerse un poco más y redefinir quién era el verdadero monstruo de esa relación. Me gusta esa idea de pensarla. Y siempre pienso que el monstruo tenía mucho más de humano que quizás todo el resto de la sociedad, ¿no? Quiero agradecerte por la conversación, por el tiempo, por el aprendizaje. La verdad, fue una entrevista muy especial. Gracias a ti, me encanta poder conversar de una manera más fluida respecto a estos temas, así que se agradece lo amorosa además de todo el equipo. Muchas gracias, y a ustedes que nos están viendo y escuchando, les recordamos que pueden ver este capítulo en YouTube, escucharnos en Spotify y en Google Podcasts. Y así también les contamos que este es el último capítulo de esta primera temporada y que se viene una segunda que de seguro les va a sorprender. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.